Bereshit, bara, Elohim. Antes del reloj del universo, antes del aliento del hombre, antes del fuego de las estrellas, la eternidad ya respiraba. No existía historia, no existía memoria, no existía lenguaje humano, solo Elohim. solo Elohim. Y el vacío tembló, y el caos se escuchó, porque la voz eterna habló. Bereshit bara Elohim. El principio nació de tu voz, Bereshit bara Elohim. los cielos responden a tu autoridad. Toda la creación proclama: no hay otro como Yahweh. Las aguas no resistieron, la oscuridad no prevaleció. El abismo conoció sus límites cuando el Altísimo decretó: los astros no son dioses, el mar no tiene trono, las naciones son polvo ante ti, Elohim. Tú defines la realidad, Tú ordenas el caos, tú ordenas el caos. tú sostienes el cosmos con tu palabra. Bereshit bara Elohim. El universo nació de tu voz, Bereshit bara Elohim. toda potestad se inclina ante ti. Los cielos anuncian tu gloria Y la tierra tiembla ante Yahweh. ¿Quién como tú entre los Elohim? ¿Quién como tú entre los poderes? Rey eterno, altísimo, soberano sobre toda creación. Yahweh, Elohim, sobre todos los Elohim. Bereshit, bara, Elohim. Y habló la eternidad, y nació el cosmos. Y dijo Dios: no comenzó con tinta, no comenzó con papel, comenzó cuando Dios habló y todo vino a ser. La luz siguió su mandato, los cielos cantaron su poder. Antes de existir la escritura, ya hablaba el Dios fiel.
No cambia tu verdad, no muda con los siglos. Antes que yo creyera, tú ya habías hablado. Inerrante, verdadera es tu voz, porque tú no puedes mentir. Permanece tu palabra, Señor, inmutable, fiel por la eternidad. Cielos y tierra pasarán, pero nunca pasará tu verdad. La voz que levantó los cielos jamás ha dejado de sonar. Fue la esperanza del exilio, la llama que nadie pudo apagar. El Verbo eterno tomó nuestra carne, su gloria pudimos contemplar. Y hoy Dios habla en las Escrituras con su eterna autoridad. No nace la verdad cuando mi fe despierta. Es tu verdad eterna la que despierta mi fe. Inerrante, verdadera es tu voz, porque tú no puedes mentir. Permanece tu palabra, Señor, inmutable, fiel por la eternidad. Cielos y tierra pasarán, pero nunca pasará tu verdad. ¿Con qué Dios os ha dicho? Sí, Dios ha hablado. Sí, Dios ha hablado. No juzgamos tu palabra nos juzga. La reverenciamos, Señor, porque es tu propia voz, respirada por Dios, viva y eficaz. Lámpara en la noche, roca en la tempestad. Inerrante, eterna es tu verdad. No depende de los hombres, sino de tu fidelidad. Inerrante, santa y perfecta es tu voz. Desde el sea la luz hasta el vengo pronto. Señor, inerrante, verdadera es tu voz, porque tú no puedes mentir. Permanece tu palabra, Señor, inerrante, inmutable, verdadera es tu palabra, Señor. Antes que yo creyera, tú ya habías hablado. ¿Quién puso así ahí? El pastor tuvo que decir. ¿Qué pasó? ¿Qué silla? Estoy perdido. Leslie, verifica que la cámara no se haya descuadrado. Está grabando. No. Actually, no. Esto está del otro lado. Está al revés. Sí, está al revés. No soy yo entonces. No, el problema no eres tú. El problema soy yo. Ahí está, gracias. ¿Ese también está al revés? No, esa también está ahí.
Bueno, hermanos, ¿saben que desde que nos robaron, desde que nos destruyeron los televisores, Lo tomaron prestado. los tomaron, no, se los tomaron prestados, nada más vinieron a romper. Desde que nos hicieron prosperar. Desde que nos hicieron prosperar. Pues saben que no puedo usar los proyectores, que por lo general me gusta hacerle una diapositiva bonita, pero pues ni modo, esto es lo que trajo el barco. Amén. Hemos estado estudiando las últimas 8 semanas. El tema ha sido el Elohim, sobre todo los Elohim. Cuando Génesis redefine nuestra visión de Dios. Y durante las últimas 4 semanas hemos estado hablando de que si los Elohim o los dioses de las naciones son lo mismo que los ídolos, y hemos visto que no. Amén. Pero antes de proseguir con la enseñanza, vamos a inclinar nuestro rostro. Amén. Vamos a presentarnos delante de Dios. No tengo una lectura bíblica per se con la que vayamos a empezar en este día, porque pues, básicamente es una enseñanza. Pero sí vamos a estar leyendo la Biblia. Amén. Así que inclinamos nuestro rostro. Padre bendito, nos acercamos ante tu presencia en esta hora por los méritos de Cristo, tu Hijo precioso, Señor. Reconocemos nuestra condición humana. Reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Padre, necesito que en este día, Señor, tengas a bien usarme, Señor, a pesar de mí mismo. Padre, ayúdame a transmitir el conocimiento de tu palabra. Tú sabes que el tema es denso. Señor, puede prestarse, Señor, para pues, malas interpretaciones tal vez, o para que yo mismo, Padre amado, me enrede y diga lo que no sea. Así que, Espíritu Santo, yo te necesito, necesito que me ayudes a transmitir esto, y que mis hermanos puedan tener una buena disposición de recibir esta enseñanza en este día. Señor, en el nombre de Jesús, tomamos control, Señor, sobre todos los aires en este lugar, Señor. Padre, todo dardo de fuego del enemigo, Señor, te pido, Padre, que paralices toda obra del enemigo en este lugar. Padre amado, que las mentes puedan estar receptivas a tu palabra, que los corazones puedan estar abiertos a tu palabra, que Satanás no robe la palabra que va a ser sembrada en esta mañana. Señor, llevamos delante de ti nuestros pensamientos, que nada nos distraiga en esta hora, toda distracción en el nombre de Jesús, Padre amado, la echamos fuera. Y Señor, también echamos fuera, Señor, Padre amado, toda neblina mental, toda, Señor, divagación mental que podamos tener en esta hora. Ayúdanos a recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén y amén. Hermanos, en las últimas 4 semanas hemos estado hablando y diciendo que el Antiguo Testamento, la Biblia en el Antiguo Testamento, hace una distinción muy clara entre lo que son los Elohim de las naciones y lo que son los ídolos. Los Elohim, para los que no saben, no han estado aquí nunca, o es la primera vez que viene. Elohim es la palabra hebrea que se traduce como Dios o dioses, ¿ok? En la Biblia, en el Antiguo Testamento en hebreo. Ahora, un Elohim o un Dios no es lo mismo que un ídolo, hemos dicho, ¿verdad? El Elohim es el ente espiritual, mientras que el ídolo es una imagen que representa ¿a quién? A ese ente espiritual. ¿Okay? Hemos estado aprendiendo, ¿verdad?, que en el libro de Éxodo, capítulo 12, si quiere, vaya allí conmigo en Éxodo, capítulo 12. Abra su Biblia allí, el segundo libro del Antiguo Testamento, Éxodo, capítulo 12, versículo 12 específicamente. Vemos que Dios allí está dándole las instrucciones a los israelitas de cómo deben celebrar la Pascua. La Pascua fue algo que se celebró durante la última plaga en Egipto. Ustedes saben que Egipto fue herido con 10 plagas. La última plaga fue cuando el ángel de la muerte pasó por todas las casas de Egipto y mató a los primogénitos de Egipto, ¿ok? Pero Dios le había dado instrucciones al pueblo de Israel y le había dicho: ustedes van a matar a un cordero, van a pintar los postes y el dintel de la puerta con la sangre del cordero, y cuando el ángel de la muerte pase y vea la sangre en la puerta, va a pasar de largo y no va a hacerle daño a ninguno de sus hijos. Pero entonces, específicamente en el versículo 12 de Éxodo capítulo 12, abran allí conmigo, ya lo hemos leído, pero por beneficio de los que nunca han estado, vamos a leerlo nuevamente. Dice así la palabra del Señor. Mira lo que dice el Señor Jehová, Yahweh, dice en el versículo 12 de Éxodo 12. Dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. ¿Quién va a pasar por la tierra de Egipto? Yahweh, ¿verdad? Dice: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. ¿Y qué dice? Y heriré a todo primogénito
en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. ¿Y qué dice? Luego de que dice que va a herir a los primogénitos de los hombres y de las bestias, ¿qué dice? Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, o ejecutaré mis juicios contra todos los Elohei Misrayim, que significa los dioses de Egipto. La palabra que usa Moisés en Éxodo 12 es la palabra Elohim, no usa la palabra ídolo. Por lo tanto, hermano, para Moisés los Elohim eran seres espirituales reales, ¿ok? No eran ficticios. Hemos aprendido que los juicios de Yahweh jamás serán contra objetos o contra cosas, ¿ok? Por eso el juicio de Dios no podemos confundir un Dios con un ídolo, ¿ok? Porque Dios dice en Éxodo 12 que iba a ejecutar sus juicios contra los dioses de Egipto, ¿ok? Y hemos aprendido que los juicios de Dios se llevan en contra de seres que son moralmente responsables delante de Él, ¿ok? Por lo tanto, un ídolo es un objeto hecho de piedra, madera o de metal, y un objeto de piedra, madera y metal no tiene conciencia moral. Entonces, el juicio de Dios no es contra el muñeco o la estatua, el juicio de Dios es contra el ente espiritual. Hasta aquí conmigo, eso es un repaso de las últimas 4 semanas. Los juicios de Yahweh, léalo conmigo, jamás, voy a bajarme de aquí, jamás serán contra cosas u objetos, sino contra entes moralmente responsables delante de Él. Por lo tanto, los juicios de Yahweh no fueron contra esculturas, no fueron contra las estatuas, sino que fueron sobre los Elohim de Egipto. ¿Y qué hemos aprendido en las últimas 4 semanas? Aquí en este cuadrito se lo puse. Que los Elohim, o los dioses de las naciones, ¿qué son? No son ¿qué? Seres imaginarios. Estos Elohim, de los que está hablando Moisés en Éxodo 12, eran seres reales, que ejercían poder y ejercían influencia sobre Egipto. En el caso de los otros dioses de las naciones es lo mismo. Son seres reales, son entes reales que ejercen poder y fuerza espiritual sobre las naciones. ¿Ok? ¿Están hasta aquí conmigo, iglesia? Ok. En el Antiguo Testamento casi siempre identifica a los Elohim como seres reales que ejercen poder e influencia sobre las naciones. Eso lo dijimos. Ahora, vamos a ver. ¿Cómo fue? La pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es: ¿cómo fue que estos entes llegaron a ejercer dominio sobre las naciones? Pregúntese conmigo, a la 1, a las 2 y a las 3. Dice, repita después de mí. ¿Cómo fue que estos entes llegaron a ejercer dominio sobre las naciones? La semana pasada y hace como 6 semanas atrás, estuvimos hablando del Salmo. ¿Se acuerdan de qué Salmo hablamos? El Salmo 89. Salmo 82. Del Salmo 82. Abra su Biblia allí un momentito conmigo. Salmo 82. Ese salmo es bien interesante, hermano. Okay. Y el Salmo 82, quiero que vean esto que les escribí aquí en la pizarra, la parte de arriba. Léalo conmigo, dice: el Salmo 82 es esencial para entender el marco interpretativo del concilio divino. Ahora, ¿qué es un marco interpretativo? Hermano, todo el mundo se acerca a la Biblia a través de una óptica, de un lente. Todo el mundo se acerca a través de un lente a la Biblia. ¿Okay? Eso de que usted viene sin prejuicio, eso es mentira. Todo el mundo viene ya con unos prejuicios prefigurados. ¿Ok? Ahora, para poder entender el Antiguo Testamento correctamente, nosotros tenemos que quitarnos los lentes que tenemos de nosotros, que nos ha puesto la cultura moderna, el modernismo, y engancharnos los lentes que hubiera usado un israelita antiguo que vivió hace 5.000 años atrás. ¿Ustedes me están entendiendo? Ahora, este Salmo 82 es bien esencial para entender el marco interpretativo del concilio divino, que es como yo quiero empezar a enseñarles a ustedes a leer el libro de Génesis y el Antiguo Testamento en general. Ok, habíamos dicho el Salmo 82, perdónenme un momento que abrí la Biblia el modo.
No en el Salmo 82. No vamos a entrar de lleno en el Salmo 82, pero téngalo ahí abierto. La semana pasada, de hecho, hermanos, fue glorioso. Yo les digo, según el Señor me fue dando palabra para la iglesia a través de ese Salmo 82, fue glorioso, hermanos. Me salieron 2 canciones. Usted no sé si las ha oído. Si usted tiene chance, oiga esas canciones, porque salieron del sermón. ¿Ok? Este Salmo 82 nos dice, comienza diciéndonos que Elohim o Dios está donde, en una asamblea donde hay otro que Elohim o Dios, acuérdese, un Elohim, escuchen, acuérdense de esto, especialmente por lo nuevo. Un Elohim, aunque se traduce como Dios en el Antiguo Testamento, no podemos verlo con el concepto de Dios que nosotros tenemos hoy en día. Nosotros venimos atravesados por la teología moderna. Y en la teología moderna nosotros vemos a Dios como una serie de características o atributos. ¿Cuáles son esas características o atributos? Omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, santidad. Pero la palabra Elohim no significa nada de eso. Porque la palabra Elohim se usaba en el Antiguo Testamento no solamente para referirse a Yahweh o a Jehová, el Dios nuestro, sino que también se usaban para otros seres espirituales, ¿ok? Incluyendo espíritus de personas que han fallecido, se incluyen dentro de la categoría de Elohim. Entonces, Elohim no me habla de características específicas o atributos, me habla de una categoría de seres que habitan ¿en dónde? En el mundo invisible. Muy bien, Marta, Marta, te voy a dar una estrellita, porque Marta está que amola. Marta está amola. ¿Ok? Son seres que habitan en el mundo invisible. ¿Ok? Entonces, les he enseñado que la palabra Elohim es tanto plural como singular. Lo que determina si la palabra es plural o singular es el verbo que acompaña a la palabra Elohim siempre. En el Salmo 82, por ejemplo, el primer Elohim o el primer Dios que aparece es singular porque aparece acompañado del verbo está. ¿Ok? Si fueran muchos diría los dioses están. No. Y dice Dios, Elohim, está en medio de la asamblea de los Elohim, donde hay otros Elohim. El primer Elohim, ¿quién es? Yahweh, ¿ok? Yahweh, los otros Elohim son otros seres espirituales, ¿verdad? Y dice que Yahweh está en esa reunión para juzgar ¿a quién? A los otros Elohim, a los otros seres, ¿verdad? Y no quiero entrar en el Salmo 82 porque es que me da tentación de entrar, pero no quiero entrar porque ya he hablado de esto como 3 veces. Si no quiero sonar como disco rayado. Pero ahí da una serie de cosas por las cuales Dios o Yahweh está juzgando a estos Elohim. Ya hablamos de eso la semana pasada. Puede ver el video de la semana pasada porque hablamos de eso. ¿Ok? Les dije al principio que este salmo es esencial para comprender el marco interpretativo del concilio divino. Pero para poder entender, hermanos, escuche esto por favor, para que podamos comprender el lenguaje que se usa aquí en el Salmo 82, tenemos que conocer dónde y cómo fue que estos Elohim que están siendo juzgados por Yahweh en este salmo llegaron a tener dominio de las naciones. Voy a repetir esto. Para que usted pueda entender el Salmo 82, usted tiene que entender dónde y cómo estos seres espirituales llegaron a tener dominio de las naciones. Y la respuesta está en la Biblia, hermano. La respuesta está en el mismo libro de Génesis. ¿Ok? La respuesta está en el mismo libro de Génesis. Cuando entendemos lo que está pasando en el Salmo 82, y cuando entendemos de dónde vienen estos Elohim que gobiernan las naciones y que Dios está juzgando, cuando entendemos eso, entonces podemos entender Éxodo 12:12. Porque la Biblia está interconectada, ¿ok? No me divorcie la Biblia. Tenemos la tendencia de ver la Biblia en departamentos. La Biblia no está departamentalizada.
Todo en la Biblia está interconectado. Es una sola historia de redención, hermano. Es una sola historia de redención. Y no solamente nuestra redención, es la historia de Dios. Es la historia de la familia de Dios. Es la historia no solamente de la familia humana, sino también de la familia celestial. Pero nosotros estamos tan atravesados por el modernismo que se nos hace difícil poder entender que hay un mundo invisible que está tan poblado como el mundo donde nosotros vivimos. ¿Usted me está entendiendo? ¿Está aquí conmigo? Vamos a hacer un viaje por la Escritura. Yo quiero invitarte a que abramos nuestra Biblia en Génesis. Vamos ahora a movernos al pasado. Vamos al libro de Génesis. Y vamos al capítulo 8 de Génesis. Génesis 8. Y vamos a leer desde el versículo 13. Lo voy a poner en contexto. Aquí ya pasó el diluvio. Está Noé dentro del arca con su familia, su esposa, sus 3 hijos y las nueras. Están los animales en el arca. ¿Qué dice el versículo 13? ¿Cuánto tiempo estuvo Noé en el arca? Un año y un poquito más. Vamos al versículo 13, dice, todos juntos, a la 1, a la 2 y a la 3, que dice: y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Noé entró al arca el día que cumplió 600 años. Y dice aquí que el día que cumplió 601 años, ¿qué pasó? Noé se asomó por la ventana y vio que ya la tierra estaba como seca. Dice, y en el mes segundo, versículo 14 dice, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. O sea, ya estaba la tierra seca, pero se secó completa en el segundo mes, a los 17 días. Versículo 15, ¿qué dice? Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y mira lo que le dice Dios en el versículo 17: y vayan por la tierra. ¿Y qué le dice Dios? Y fructifiquen. ¿Y qué más le dice? Y multiplíquense sobre la tierra. ¿Cuál fue el primer mandato que Dios le da a Noé y a los animales acabando de salir del arca? Fructifiquen y multiplíquense. Lo mismo que le dijo Dios a a Adán en Génesis 1:27. Versículo 18 que dice: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y mira lo que pasó en el verso 20, dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. ¿Y qué dice el 21? Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, ¿qué dijo? No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué no lo va a volver a maldecir? Porque el intento del corazón del hombre, ¿qué dice allí? Es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Verso 22 dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega o la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Pero vamos al versículo 1 del capítulo 9, que dice, acuérdense que la Biblia no tenía capítulo ni versículo, o sea que es una sola narrativa. Capítulo 9, versículo 1, que dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, ¿qué les dijo? Fructificar y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Cuántas veces le ha dicho Dios a esta gente que tenían que fructificar y multiplicarse y llenar la tierra? 2 veces ya se lo dijo.
Mira lo que le dice en el versículo 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Aquí Dios le está dando autorización al hombre. ¿De qué? De que puede comer ¿de qué? De todo. Todo lo que se mueve y vive, dice Dios. Y aquí en Luisiana hemos aplicado eso muy bien. Aquí comemos lagarto, aquí comemos sapo, crawfish. Y en otros países comen culebra también. También le como, le someto. Le someto. Bueno. Pero ¿qué dice? Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente, creo que dice Dios, demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. Versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. No vamos a entrar en detalle, pero hermano, ahí está hablando de pena de muerte. ¿Ok? Algo que Dios estableció en Génesis capítulo 9. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Fíjense una cosa. Adán ya había caído en Génesis 3, ¿verdad que sí? Dios acababa de destruir a toda la raza humana y estaba empezando de nuevo, ¿verdad que sí? Pero ¿qué termina diciendo el versículo 6? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Usted puede notar algo? El hombre pecó, pero Dios nunca quitó su imagen del hombre. Usted puede verlo allí. Nunca quitó su imagen del hombre. Versículo 7, que dice, que vuelva a decirle en el versículo 7, mas vosotros fructificad y multiplicaos. Y verá lo que le dice ahora, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. ¿Cuántas veces Dios le dijo a esta gente, fructifiquen y multiplíquense? Y después le dice, fructifiquen abundantemente. Yo no sé si es que Dios tenía como que empujarlo. Pero 3 veces Dios le dijo lo mismo. ¿Está aquí conmigo? ¿Lo está entendiendo? Ahora vamos a saltar 2 capítulos. Vamos a saltarnos el capítulo 9, vamos a saltarnos el 10 y vamos al capítulo 11. ¿Cuántas veces Dios le dijo fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra? Vamos al 11. 11.1, ¿qué dice? Tenía entonces toda la tierra, ¿qué cosa? Una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Versículo 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos, ¿qué cosa? Un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿A qué los mandó Dios? Fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Y qué querían ellos? No, nosotros no queremos multiplicar, o sea, nos queremos multiplicar, eso sí está bien, pero no nos queremos llenar la tierra. Queremos hacer una ciudad, hacernos un nombre y una torre cuya cúspide llega al cielo. Usted ve allí, hermano, que los seres humanos estaban desafiando la autoridad de quién? De Yahweh, ¿ok? Estaban desafiando, ¿ok? Lo que hay es una actitud altiva. Y de hecho, el hecho de que ellos están levantando una torre es un sigurat, es lo que en la cultura mesopotámica, un sigurat. ¿Usted sabe lo que es un sigurat? Era donde no había montañas. Toda religión, hermano, toda religión tiene como lugar santo los montes. ¿Por qué? Porque las montañas son ¿qué? Altas. Y mientras más alto usted esté, según, más cerca está usted de quién? Del cielo y de Dios, ¿verdad que sí?
Y donde no había montaña, ¿usted sabe lo que hacían los sinvergüenza? Torres, pirámide, la misma cosa. Porque esa pirámide o esa torre o esa figura venía a convertirse en la montaña donde yo iba a encontrarme con ¿quién? Con la deidad. No con Yahweh necesariamente, con la deidad. Usted me está entendiendo, está conmigo. O sea, la torre de Babel es el vano esfuerzo del hombre en tratar de volver ¿a qué? A alcanzar a Dios, pero sin la ayuda de Dios. Por eso fue un desafío a la autoridad de Yahweh. ¿Están hasta aquí conmigo? ¿Están conmigo, hermano? Dice, ¿qué dice el versículo 5? Y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban ¿quiénes? Los hijos de los hombres. Versículo 6 que dice, y dijo Yahweh, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen que un solo lenguaje. ¿Y qué dice? Y han comenzado la obra. ¿Y qué dice? Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7 que dice, ahora pues, ¿qué dice Yahweh? Descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿No les está raro que ahí Dios habla en plural? Mucha gente, especialmente teólogos modernos, han interpretado que Dios, que eso es un diálogo intratrinitario. Discúlpenme que eso está en la parte de atrás. ¿Qué es un diálogo intratrinitario? O sea, un diálogo entre las tres personas en Yahweh. Eso es lo que muchos teólogos han interpretado. Pero eso es ponerle al texto un significado que no tiene. Le voy a explicar por qué. No porque la Trinidad no exista, ¿ok? No porque la Trinidad no sea una doctrina bíblica, porque sí lo es. Y está totalmente revelada en el Nuevo Testamento. Pero acuérdense que la Biblia es una revelación ¿cómo? Progresiva. Y todavía en Génesis la total revelación de lo que es la Trinidad no existía. Entonces usted no puede imponerle al libro de Génesis conceptos que todavía no están totalmente revelados. ¿Usted me está entendiendo? Cuando usted ve que Dios está hablando en plural en el libro de Génesis, ¿se acuerda del lenguaje de monarquías y de reyes? ¿Usted se acuerda de esto? Ay, yo como que me paseo, discúlpenme. Les pondré la pizarra que no era. Aquí está, si estaba aquí. Siempre estuvo aquí, hermano, discúlpenme. Dice, señalo conmigo, aquí. El uso del plural, descendamos y confundamos, no es necesariamente una conversación intratrinitaria. Es una, léalo conmigo, es una conversación entre Yahweh y los miembros de la corte celestial. Acuérdese de que usted tiene que ver el Antiguo Testamento a través del lente de las personas que vivían en el antiguo cercano Oriente. Hermanos, esto es un lenguaje, el lenguaje que Jehová usa aquí en Génesis 11 es un lenguaje, léalo conmigo, real o monárquico. Donde está el rey, ¿quién está? La corte del rey. Okay. Dígalo conmigo, donde está el rey, está la corte del rey. La corte, ¿quiénes son la corte del rey? Los ministros, los príncipes. Usted me está entendiendo. Ahora, en la cultura del antiguo cercano oriente, aunque los reyes tenían corte y gobernaban a través de la corte, no era una democracia. Escúcheme, lo que pasa es que usted es muy democrático,
Pero en los tiempos de esa gente eso no existía, no era democracia, hermano, era una monarquía absoluta donde el rey era soberano. Y un rey soberano hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y no le pide permiso a nadie. Pero él actúa a través de ¿quién? De sus príncipes. ¿Me están entendiendo? O sea, los príncipes están allí, pero la última palabra siempre que la tiene Yahweh, el rey. ¿Se acuerda del pasaje que estudiamos del rey acá? Que Dios dice, vengan acá, se reúne con su concilio, con sus seres espirituales, y les dice, yo quiero ya salir de este hombre de acá. ¿Qué ustedes me recomiendan para hacer esto? Hermano, hablamos así en términos humanos, ¿ok? Dios sabía lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Pero acuérdense de algo que les he enseñado, que Dios se complace en usar a las criaturas que Él creó, ¿cierto o falso? Y le he usado el ejemplo de ustedes mismos. ¿Cómo Dios ha decidido salvar a los seres humanos? Por medio de la predicación ¿de qué? Del Evangelio. ¿Y a quién le toca predicar el Evangelio? A nosotros. ¿Puede Dios salvar a la gente sin necesidad de usar a uno de nosotros? Claro que sí. Pero no le ha dado la gana de hacerlo así. Le dio la gana de usarnos a nosotros porque se complace en usar a sus hijos. ¿Usted me está entendiendo? Lo mismo aquí con esta familia celestial. Dios consultaba con sus hijos, pero no porque necesitara, hermano, no porque Dios necesite consejo. Dios no necesita consejo, sino porque a Dios le gusta hacernos partícipes, colaboradores de Él en su reino. ¿Usted me está entendiendo? La Biblia dice que nosotros somos colaboradores de Dios. Porque Dios no necesita, no, Dios no te necesita, Dios no me necesita a mí, Dios no necesita un pastor aquí. ¿Usted me está entendiendo? Pero a Dios le da la gana de poner un pastor aquí. Uy, y se escogió el más imperfecto de todos los pastores que yo conozco. Porque yo me voy por dentro, hermano. Pero Él le da la gana. ¿Usted me está entendiendo? Y por eso es que aquí Dios está hablando con su concilio, con su corte. ¿Y qué le dice Dios a su corte? Dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Versículo 8. ¿Y qué pasó en el versículo 8? ¿Se cumplió la voluntad de Dios o no? ¿Sí o no? 8, ¿qué dice? Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar, ¿qué cosa? La ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella como Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, ¿se cumplió el propósito de Dios? De que se fructificaran, que se multiplicaran y llenaran la tierra. Sí, se cumplió. Aunque ellos no querían. Pero Dios se vale de sus medios para hacer las cosas. Pregúntale a Jonás. Jonás, quiero que vayas a Nínive y le predique que en 40 días lo voy a destruir. Y Jonás, bien inteligente, se compró un pasaje de barco y se fue para Tarsis, para el otro lado. Y allí Dios le tenía preparada una tempestad. Y cuando la tempestad se revuelca, que los hombres aquellos dijeron, aquí alguien tiene un Dios que está enfadado, y echaron suertes entre ellos, y la suerte cayó sobre Jonás, y Jonás dijo, si es verdad soy yo que estoy huyendo del Elohim de Israel. Pero si ustedes me echan al agua, la tempestad se va a calmar. Y así fue. Pero cuando echaron a Jonás al agua, ya había un gran pez esperando a Jonás aquí. Usted me está entendiendo. Cuando Dios tiene algo que hacer contigo, lo va a hacer tú quieras o no quieras. Dios no tiene que pedirte permiso. No tiene que pedirte permiso. Usted me está entendiendo. Se los he dicho 1000 veces. ¿Cuántas veces yo no dije, yo en la última ciudad del mundo que quiero vivir es New Orleans? Qué ciudad tan fea, qué estado tan horrible. Les he dicho a ustedes que cuando vi que pasó por aquí el huracán Katrina en el 2005, dije, qué bueno, gloria a Dios que yo no estoy allí. Y mira dónde estoy hoy. Me he tenido que tragar todas y cada una de las palabras que he dicho. Y usted sabe algo, me encanta que Dios me haga eso. Me encanta que Dios me haga eso. Porque eso me demuestra que Él es real, que está conmigo. Ok, ¿estamos hasta aquí conmigo, iglesia?
Ajá, ya vimos lo que sucedió en los versículos 8 y 9 de Génesis 11. Ahora, vimos que, ¿dónde nos quedamos ahora mismo? ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en dónde? Estamos en Babel, ¿verdad que sí? Acaba de ver que Dios haber confundido la lengua y todo el mundo se desperdigó por ahí por las diferentes partes. Ahora te pregunto, iglesia, ¿vuelve el Antiguo Testamento a mencionar el evento de la Torre de Babel en alguna otra parte del Antiguo Testamento, o eso fue un evento aislado de que no se vuelve a hablar en la Escritura? ¿Ustedes creen? ¿Cómo fue? Oh, sí, pero te me estás adelantando, mamá. Te me fuiste 2000 años en el futuro. Ok, me tienes que quedar allá, con esta gente en el pasado. Vuelve Dios a mencionar el evento de Babel. ¿Sabe dónde Dios lo menciona, hermano? En Deuteronomio 32. ¿Se acuerda que les dije que para entender el Salmo 82 tienen que entender Deuteronomio 32? Vaya conmigo a Deuteronomio 32, versículos 8 y 9. Deuteronomio es el quinto libro del Antiguo Testamento. Deuteronomio, capítulo 32, versículos 8 y 9. Iglesia, ¿está entendiendo esto? Yo sé que esto es denso, hasta haciendo calor y ya como que estoy sudando y uno se va poniendo incómodo. 32, Deuteronomio 32, versículos 8 y versículo 9. Ahora sí tengo que mover. Deuteronomio 32, 8 y 9. Cuando lo tengan, me dicen amén. Rosa, ¿estás entendiendo, Rosa? Yo le pregunto a Rosa porque Rosa es una estudiante ávida. Deuteronomio 32, 8. Vamos a leerlo todos juntos, pero vamos a leerlo con calma. Que a mí me gusta con calma. Haga sus comas y sus pausas, hermano. Usted quiere leer, tiene que leer con entendimiento, porque si no, no va a entender, no va a leer como el papagayo. A la 1, a las 2 y a las 3, ¿qué dice? Dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, ¿qué dice? Estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Versículo 9, ¿qué dice? Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Usted está viendo lo que está pasando aquí. ¿De qué está hablando Moisés en Deuteronomio 32, versículo 8? Está hablando del momento en la historia en el cual Yahweh, ¿qué hizo? Repartió las naciones de la tierra. En el momento en el que Yahweh divide a los pueblos. ¿Y cuándo Dios repartió las naciones por la tierra? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No, antes de la tierra. ¿Cuándo Dios divide las naciones, hermano? En Babel, acabamos de leerlo, hermano, ya se me olvidó. En Babel es cuando Dios separa las naciones y divide las naciones, ¿ok? Y reparte la tierra en heredad. ¿Me está entendiendo? Fue en Babel. Ahora, algo que quiero que usted note en el versículo 8 es que termina diciendo que Dios estableció los límites de los pueblos según el número de ¿quién? De los hijos de Israel. Y eso como que no hace mucho sentido. Le voy a decir por qué. Porque cuando la Torre de Babel ocurrió, todavía Israel ni existía. No estaba ni, como dicen en mi país, ni en los centros espiritistas, ni en los suspiros. ¿Ok? Ahora, ¿significa eso que nuestra Biblia Reina Valera es una Biblia errática, que tiene errores? No, mi hermano. Usted lo que tiene que entender es qué texto hebreo se utilizó para traducir la Reina Valera. Porque hay dos textos. ¿Ok? Hay dos textos que variaron por los años. Y la Reina Valera, que es la Biblia que usted tiene en su falda hoy, o la Biblia King James, que es la Biblia que los americanos usan, la clásica, o la Biblia, cualquiera de las Biblias de la Reforma, el texto que utilizaron para traducir el Antiguo Testamento desde el hebreo a la lengua vernácula fue un texto que se llama el texto masorético.
Y el texto masorético no está hablando de los masones, ¿ok? El texto masorético nos está hablando de un grupo de eruditos judíos que surgieron entre el siglo VI y el siglo X después de Cristo. Y estos eruditos se conocían como los judíos masoretas. ¿Y quiénes eran estos judíos masoretas, hermano? Eran escribanos o copistas que copiaban. Hermano, los manuscritos originales, el libro que escribió Moisés, hace tiempo que ese libro dejó de existir. Porque primero se escribía en pergamino. ¿Ok? ¿Cuándo Moisés escribió el libro de Deuteronomio? Hermano, hace como 5.000 años. ¿Usted cree que todavía esos manuscritos existen? No. ¿Qué hacía la gente para preservar entonces la palabra escrita? Hermano, palabra por palabra. Había gente que se dedicaba a escribir los textos palabra por palabra, a copiar. Eran copistas. Copiaban los textos completos. ¿Usted me está entendiendo? Y estos judíos masoretas salen en el siglo VI después de Cristo, o sea, después de Cristo, ¿ok? Entre el siglo VI y el siglo X. Y ellos eran escribanos o copistas que pertenecían a un grupo de eruditos que se llamaban los judíos masoretas. Y la palabra masoreta viene de la palabra masora, que significa tradición transmitida. ¿Cuál era la misión de estos judíos masoretas? Léalo conmigo. Preservar los textos hebreos y conservarlos para generaciones futuras. Usted me está entendiendo, ¿verdad que sí? Eso eran los judíos masoretas. Y la Biblia Reina Valera que usted tiene en su falda fue traducida directamente del texto masorético. Hermanos, se tardaron 4 siglos en completar el texto masorético, ¿ok? Porque acuérdense que los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en pergamino y en cosas sueltas. Y esa gente se tomó el trabajo en 4 siglos de preparar un manual completo, donde está el Antiguo Testamento que usted tiene en su Biblia hoy. Usted me está entendiendo. 4 siglos, traduciendo palabra por palabra. Acuérdense, ya los judíos no tenían templo. Ya no tenían templo. Ya la gente, el hebreo estaba cayendo en desuso. Y esta gente querían preservar su idioma, su cultura también. Así que, y el idioma hebreo, hermano, entienda algo, no tiene vocales. Eran palabras consonantes solamente. Usted sabe el trabajo que esta gente se dedicó para que no se perdiera la lengua. Le añadieron vocales a los textos para que la gente no se olvidara cómo pronunciar en hebreo correctamente el texto. O sea que esta gente era gente admirable. Y Dios los usó para preservar el texto bíblico que usted tiene hoy. Y por muchos años se consideró que el único texto que existía era el texto masorético. Pero el texto masorético surge en el siglo VI al 10 después de Cristo. Entonces, ¿qué pasó con todos esos manuscritos que venían desde el siglo V para atrás hasta el tiempo de Moisés? Nadie sabe. Lo que quiero que entienda algo. Nosotros creemos que la Biblia es inerrante. ¿Cuántos creen que la Biblia es inerrante? Dígalo conmigo, es inerrante. ¿Qué significa inerrante? Que no tiene error. Pero esa inerrancia no está en las traducciones, ni tampoco está en los copistas, porque los copistas pudieron haber metido una palabra que no iba allí. La inerrancia estaba en el original, en el primer papel que Moisés realmente escribió. Ahí estaba la inerrancia. ¿Puede haber errores en las copias? Sí, puede haber errores en las copias. Usted mismo sabe cuántas veces usted no está transfiriendo algo de un papel y cuando viene a ver usted escribió tremendo disparate porque se saltó una coma o qué sé yo. Pues entonces en los manuscritos, en las copias, puede haber uno que otro error. Pero usted sabe qué pasó. En el año 1947, en las cuevas de Qumran, en el Mar Muerto, encontraron un montón de manuscritos antiguos del Antiguo Testamento que no eran del siglo VI después de Cristo, eran del año 150 antes de Cristo.
Y si eran del año 150 antes de Cristo, eso significa que esos manuscritos estaban todavía mucho más cercanos ¿de quién? De los originales. ¿Usted me está entendiendo? Hay una distancia de 1180 años entre el texto de los rollos del Mar Muerto y el texto masorético. O sea que sí, puede haber que haya habido cambio. Y los eruditos que se dedican a eso, a estudiar la filología y todas esas cosas que a usted le aburren y a mí también, ellos siempre tenían curiosidad de ver cuánto había cambiado el texto hebreo con los años. Y cuando descubrieron el texto, los rollos del Mar Muerto, se dieron cuenta de que lo que había cambiado era muy poco. El libro de Isaías está completo, igualito, pero hubo dos o tres pasajes que tenían ciertos cambios leves. Y uno de los pasajes es el que acabamos de leer, Deuteronomio 32, del 8 al 9, que en su Biblia Reina Valera, que está traducida del texto masorético, dice que Dios dividió las naciones de la tierra conforme al número de ¿quién? De los hijos de Israel. Pero usted sabe cómo lo dice en los rollos del Qumran, en los rollos del Mar Muerto. Se lo traduje aquí más o menos, no porque yo sé hebreo, hermano, pero hay herramientas que te traducen. Dice, a la Biblia te dice, cuando Elión es el Dios Altísimo, cuando Elión dio a las naciones su heredad. ¿Y dónde Dios le dio a las naciones su heredad? En Babel. Cuando separó a los hijos de Adán, los separó, estableció los límites de las naciones según el número de ¿quién? De los Benei Elohim. Diga conmigo, Benei Elohim. ¿Te suena Benei Elohim? Entonces Dios divide las naciones conforme al número de ¿quién? De los Benei Elohim. ¿Significa que nuestra Biblia Reina Valera no sirve? No, hermano, no significa eso. Significa que ahora tenemos más textos donde podemos comparar. ¿Me entiende? Y ampliar donde tenemos duda y error. Donde tenemos duda y no error, tenemos duda y lagunas mentales. ¿Usted me está entendiendo? Dice, cuando Elión dio a las naciones su heredad, cuando separó a los hijos de Adán, estableció los límites de las naciones según el número de los Benei Elohim, los hijos de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 9, porque la porción de Yahweh es su pueblo, Jacob es la parte de su heredad. Hermanos, Dios dividió las naciones conforme al número de los hijos de Israel, de los hijos de Dios, de los Benei Elohim. Usted está hasta aquí conmigo. Yo sé que esto es complicado, posiblemente ni siquiera hoy termine. Nunca termino, pero siempre hay algo. Ok. Déjame leer mis notas, porque es que me pongo a leer acá y entonces me pierdo de lo que llevo acá. Ok. Dice, hay una diferencia aproximada de 1150 años. Les dije 1080 años, no, son 1150 años entre los rollos del Mar Muerto y el texto masorético. Okay. Cuando los rollos del Mar Muerto aparecen, fue posible comparar el texto masorético con los manuscritos más antiguos. Los eruditos querían comparar la diferencia que podían poseer ambos manuscritos. Recordemos que en el proceso de copiar y transcribir pueden ocurrir errores en el copista, no en el mensaje inspirado de Dios. Los errores son del copista. Y para sorpresa de los eruditos, el texto masorético es extraordinariamente parecido a los rollos del Mar Muerto. ¿Qué demuestra esto? El enorme cuidado con que los escribas judíos preservaron la escritura para nosotros. Sin embargo, en algunos pasajes sí es posible encontrar diferencias, eso es lo que les dije ahora, importantes entre el texto masorético y los rollos del Mar Muerto. Y esto es bien importante, lo quiero aclarar de nuevo. No estamos diciendo que nuestra Biblia sea incorrecta, todo lo contrario. Precisamente debido a que hoy tenemos miles de manuscritos, podemos comparar unos con otros y entender mejor algunos pasajes difíciles. Un ejemplo de esto lo acabamos de leer, Deuteronomio 32, 8, que lo acabamos de leer. Ahora, antes de que surgieran los rollos del Mar Muerto, hay que entender un poquito de historia. Ustedes saben que Israel estuvo en el exilio babilónico por 70 años, ¿se acuerda de eso?
A causa de sus pecados, Judá fue llevada exiliada a Babilonia por 70 años. A los 70 años regresaron de Babilonia al territorio de Judea. Pero estando en el territorio de Judea, ellos pasaron como por 4 naciones más, incluyendo los griegos. Cuando el emperador, ¿cómo se llamaba ese sinvergüenza? Se me olvidó el nombre de él. Se me olvidó el nombre de ese sinvergüenza. Pero ese emperador, él quiso helenizar a los judíos. ¿Qué quiere decir helenizar a los judíos? Quiso erradicar completamente la religión judía. Quería que ellos pensaran como griegos, hablaran como griegos, se vistieran como griegos. Les puso un gimnasio al lado del templo donde los hombres se ejercitaban desnudos. Imagínense la clase de corrupción que él quería meterle a los judíos. Pero muchos jóvenes judíos le pasó como a los hijos de nosotros. ¿Qué pasa con los hijos de nosotros cuando llegan aquí? Se les olvida qué cosa. Se les olvida de dónde vienen, se les olvida de la mancha de plátano, se les olvida el nopal que trae en la frente y se les olvida el español. Ya no quieren hablar español porque no. Lo mismo le pasó a los jóvenes judíos y empezaron a hablar ¿qué cosa? Griego. Así que los judíos se vieron en la necesidad de comenzar a traducir el Antiguo Testamento. ¿En qué idioma? En el griego. ¿Usted sabe cómo se llama esa copia griega? Se llama la Septuaginta. La Septuaginta fue escrita 250 años antes de Cristo. Quiere decir que los manuscritos hebreos que se usaron para traducir la Biblia hebrea al griego todavía eran también bien cercanos a los originales. Y usted sabe cómo aparece en Deuteronomio 32, 8 en la Septuaginta. Aquí está. Deuteronomio 32, 8 y 9 en la Septuaginta dice: cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando dispersó a los hijos de Adán, estableció los límites de las naciones conforme al número de ¿quién? Los ángeles de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, ¿conforme a qué número Dios estableció los límites de las naciones? Conforme al número de los Bnei Elohim. ¿Usted me está entendiendo? Deme 5 minutos más, no voy a terminar hoy, pero quiero que cuadren conmigo. ¿Ok? Porque esto es importante. Ok. Hermano, toda la vida, escucha esto, iglesia. Toda la vida nosotros, ¿cuántos se criaron en la iglesia aquí? ¿Cuántos se criaron en la iglesia? Todos, muchos de nosotros nos hemos criado en la iglesia, en la escuelita bíblica, y nos hacen la historia del arca de Noé, y nos hacen la historia de la torre de Babel, y toda la vida nos enseñaron que Babel fue un cambio de idioma. Pero Moisés nos está diciendo que ocurrió algo mucho más grande. Babel no solo marcó un cambio de idiomas, marcó el inicio de una nueva administración de las naciones. Hermanos, si usted se fija en los primeros 10 capítulos de Génesis, usted va a poder ver que Yahweh trata directamente con los hombres hasta el capítulo 11. Dios trata directamente con Adán, Dios trata directamente con Noé, Dios trata directamente con los hijos de Noé, Dios habla directamente con ellos hasta Génesis 10. La semana pasada les dije, cuando Dios vio que estos sinvergüenzas, en vez de irse a multiplicarse y a fructificarse y a llenar la tierra, hicieron una ciudad y establecieron una torre cuya cúspide llega al cielo, que Dios baja y dice: estos sinvergüenzas, ¿qué les pasa? ¿Van a seguir desafiándome en mi cara? No. Y ahí Dios corta totalmente con todos los seres humanos. Cortó con la raza humana. Hubo un cambio de administración. Ya Dios no iba a lidiar más con los seres humanos. Por eso es que el versículo 9 de Deuteronomio 32 dice que Dios repartió las naciones conforme al número de los hijos de Dios, pero que su heredad, ¿quién era? ¿Quién era la heredad de Dios? Porque la porción de Yahweh es su pueblo, Jacob es la parte de su heredad. Dios deja de tratar con las naciones y escoge un solo pueblo de todas las naciones de la tierra. Por eso es que les digo, yo sé que esto da trabajo para entenderlo, y yo sé que estoy moliendo vidrio, y créanme que se me hace difícil enseñar esto, se me hace duro, porque yo digo, los estoy perdiendo, ellos deben estar aburridos, y ellos deben estar diciendo,
¿qué tiene que ver esto conmigo? Pues sí tiene que ver mucho contigo, mucho tiene que ver contigo. Por eso es que la historia de Israel comienza inmediatamente después de Génesis 11, de la Torre de Babel. Dios corta con los hombres en Génesis 11, reparte a las naciones conforme al número de sus hijos, y ya la historia bíblica ya no se centra en toda la raza humana, se centra en Abraham, se centra en Isaac, se centra en Jacob, se centra en José, se centra en Moisés, se centra en el pueblo de Israel. Porque Dios escoge un pueblo para Él. Todas las demás naciones, ok, se las repartió a otra gente, pero ustedes son mi pueblo, ustedes son mi heredad. Y cuando usted entiende lo que pasó aquí en Deuteronomio 32, cuando eso usted lo conecta con Génesis 11, usted entiende entonces lo que pasa en el Salmo 82, porque Dios juzga a los Elohim de las naciones y les dice, es que tengo que volver al Salmo 82, es que no puedo explicarle eso de la mente, háblalo conmigo de nuevo, porque es que hasta que esto no se meta en el ADN suyo, es que esto está brutal, hermano, esto está brutal. Yo les digo, yo me emociono, usted perdone que yo me emocione, pero es que si esto me tiene que emocionar. Yo no sé con mi gente que puede enseñar la Biblia aburrido. Yo no sé. Salmo 82 dice, Elohim está en la asamblea de los Elohim, y en medio de los Elohim juzga y les pregunta. Yahweh es ese primer Elohim, el juez de todo ello, les pregunta, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y aceptaréis a las personas de los impíos. Defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de mano de los impíos. Porque los dioses de las naciones, o los Elohim a cargo de las naciones, en vez de ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados, empezaron a favorecer a la gente mala, a los malvados. Y en vez de llevar a la gente a conocer a Yahweh, le dijeron, no, yo no quiero que mires a Yahweh, que Yahweh ni que Yahweh. Adórame a mí, yo soy tu Dios. Usted me está entendiendo. Por eso que usted ve que en todas las naciones levantan templos a sus deidades. ¿Y quiénes son sus deidades, hermano? No son otra cosa que entes espirituales llamados los Elohim, los Bnei Elohim, que habitaban en el mundo invisible. Por eso que los dioses de las naciones, hermano, no son figuras de acción ni son figuras imaginarias, son entes espirituales de verdad, entes espirituales que se rebelaron contra Yahweh, se rebelaron también. Por eso es que Dios les dice en el Salmo 82, versículo 6, les dice, yo dije, ustedes son dioses, ustedes son Elohim, y todos ustedes son hijos del Altísimo, son Bnei Elohim. Pero le dice, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Y la semana pasada les dije lo que significaba eso. Cuando Dios les dice, ustedes son hijos de Dios, ustedes son Bnei Elohim, pero ustedes van a morir como hombres, lo que Dios les está diciendo es, yo los voy a despojar a ustedes de todo honor, los voy a despojar a ustedes de toda gloria. Y les dije la semana pasada, ¿dónde fue que Dios despojó a todos estos principados y potestades? ¿Dónde los despojó? Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz del Calvario, donde Yahweh despojó a los principados y potestades, que no son otra cosa que estos sinvergüenzas Elohim, en la cruz. Y les dije la semana pasada que Pablo, la figura que Pablo usa en Colosenses 2, él está usando la procesión de humillación que usaban los emperadores. Cuando un emperador conquistaba una nación, llevaba al rey caído a Roma, hermano, lo llevaba a Roma encadenado y lo exhibía delante de todo el pueblo romano, que esa gente era tan sangrienta. Y delante de los romanos le arrancaba la corona, le tiraba el manto al piso y lo exhibían por las calles de Roma como un trofeo. Y Pablo usa esa misma imagen, pero Pablo le invierte. Porque ¿quién caminó por las calles de Jerusalén exhibido
burlado Jesucristo. Y lo que el mundo espiritual vio como una derrota para Cristo, para Dios fue victoria. Porque fue en esa cruz donde Cristo murió desnudo, herido, escupido y blasfemado, donde Dios despojó a los principados y a las potestades, como les dijo en Salmo 82, como hombres moriréis. Y por eso es que el Salmo 82 termina diciendo: levántate, Jehová, juzga la tierra, porque tú heredarás las naciones. Dios decide volver a recuperar las naciones para Él. Usted me está entendiendo. Por eso es que cuando Jesús resucita y va a ascender al cielo, le dice a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. ¿No le recuerda algo? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y usted sabe dónde Dios revirtió la maldición de Babel. En Hechos capítulo 2. En Babel Dios confundió las lenguas para que la gente no se entendiera. En Pentecostés Dios derrama el Espíritu Santo y le da a los discípulos que estaban allí la capacidad de hablar el Evangelio en la lengua de cada una de la gente que estaba allí. Usted puede ver cómo Dios obra. Dios recupera las naciones. Y la semana pasada terminé con el Salmo 2. Yo les dije que era el Salmo 32. No, mi hermano, era el Salmo 2. Salmo 2, versículo 8. Es una conversación entre Jehová y su Hijo. Y el versículo 8 del Salmo 2 termina diciéndole: el Padre le dice al Hijo: pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Por eso todos los reinos de la tierra pertenecen a Cristo. Por eso en el libro de Apocalipsis, al final del libro dice: los reinos de este mundo han pasado a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Bendito sea su nombre. Todo esto para llegar a esto, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Usted me está entendiendo. Yo sé que ustedes se me van por ahí, se me aburren, pero yo quiero que usted comience a ver la Biblia con estos lentes. Porque cuando usted comienza a ver la Biblia con estos lentes, hermano, ya no se me va a aburrir de la Biblia. Se va a dar cuenta de que esto es una historia maravillosa, que no se trata de usted, nunca se trató de usted, nunca se ha tratado de mí, nunca se ha tratado de nosotros. Nosotros nos queremos mucho. Pero toda la historia se trata de Cristo, de Cristo. El plan de Dios desde la eternidad fue exaltar a su Hijo, coronar a su Hijo. Porque les he dicho, lo que más Dios ama en el universo, ¿a quién es? A su Hijo Jesucristo. Eso es lo que más Dios ama en el universo. ¿Y qué es lo más que Cristo ama en la tierra? A la iglesia que Él compró, a su esposa que compró a precio de sangre. Usted está hasta aquí conmigo. Hermano, era mucho. Yo pretendía cubrir 6 páginas en 1 hora. Ustedes saben que yo cubro 3 páginas en 1 hora porque además de que yo hablo bastante, yo siempre me engaño a mí mismo. Así que nosotros no lo terminamos hoy. Y la cosa es, hermano, que mientras más voy preparando, hermano, créame que el mensaje que yo tenía la semana pasada no lo terminé y pensaba terminarlo hoy, pero cuando me puse a estudiar esto dije, la verdad que la semana pasada yo cité todos los versículos bíblicos al revés. Yo tengo que hacer esto de nuevo, porque quería que lo vieran con sus ojos, que no me creyeran a mí por fe, porque yo les dije: créanme por fe, que en Deuteronomio 32 dice que Dios repartió las naciones conforme a los hijos de Dios. Y yo sé que ustedes no hicieron la asignación, yo lo sé. Les dije: léalo en su casa. Yo sé que ustedes no lo leen en la casa. ¿Cuántos lo leyeron en su casa? Levanten la mano. ¿Qué leyeron? Antonieta. Así que digo, no, yo tengo que leerlo con ellos. Yo quiero que usted se enamore de Cristo. De Cristo.
se enamore de la Escritura. Amén. Todo esto tiene que ver con usted, porque usted estaba incluido en ese plan. Dios pensó en usted desde antes de la fundación del mundo. Dios te conoció por tu nombre antes de la fundación del mundo. Y Dios quiso incluirte en su familia, en su plan. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Yo quiero que, Zaida, ¿podemos orar por ti? Y pasa, papá. Pasa, papá, también. No me dejes sola aquí a Zaida. Amén. Ella necesita que oremos por ella, hermano. Así que quiero pedirle a Eric, pasa por acá. Quiero pedirle a Jesús, pasa por acá. Miguel, pasa por acá también. Quiero leer un pasaje que se encuentra en el libro de Santiago. Lepi, párame la mano. Desde el primer fruto, la tierra aprendió a llorar. Desde la primera mentira, la muerte encontró un camino. Y desde aquel día, toda la creación espera. El pecado nunca viaja solo, siempre deja una herida más. Promete vida y deja sepulcros, promete libertad y levanta cadenas. Promete gloria y termina en vergüenza. Ningún pecado muere donde nació. La tierra no pecó y fue maldecida. Los campos no pecaron y brotaron espinos. Los animales no pecaron y perecieron bajo las aguas. Toda la creación gime todavía, esperando el día en que todo será restaurado. Siempre hay lágrimas cuando el pecado entra. Siempre hay silencio donde antes hubo canciones. Siempre hay víctimas cuando el hombre se aparta de Dios. Siempre hay víctimas en el pecado. Siempre hay sueños que no volverán. Siempre hay una mesa con una silla vacía. Siempre hay un niño preguntando por su papá. Siempre hay una madre que aprende a llorar, porque el pecado nunca hiere, solamente al que lo abrazó. Un hombre traiciona y una esposa
esposa recoge los pedazos, un hombre asesina y una familia entera queda incompleta. Los años pasan, pero el vacío permanece. El pecado escribe cicatrices en corazones que jamás lo escogieron. Entonces Dios habló y Noé levantó un arca. Golpe tras golpe, tabla tras tabla. Durante muchos años, la paciencia de Dios sonaba sobre la madera. Cada amanecer era una nueva invitación. Cada martillazo decía: ven. La puerta permanecía abierta, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Prefirieron su pecado antes que la misericordia. Siempre hay víctimas en el pecado. Siempre hay sueños que no volverán. Siempre hay un mundo esperando redención. Entonces comprendimos que el arca tenía un nombre: Jesucristo. La puerta tenía un nombre: Jesús. El refugio siempre fue la gracia. Siempre fue. Y Yahweh cerró la puerta, pero hoy todavía permanece abierta. Hoy la misericordia sigue llamando. El pastor sigue buscando. Hay refugio. Corre al arca mientras la puerta permanece abierta. Corre a Cristo, Mientras la gracia te llama. corre al Salvador. Antes que llegue el día en que el juez cierre la puerta. Porque el pecado siempre deja víctimas, pero el amor de Dios también tuvo una: el Cordero, El inocente, el Santo, el Justo. Llevó sobre sí el juicio que nosotros merecíamos y abrió para siempre la única puerta que conduce a la vida. Antes que los imperios levantaran sus estandartes, antes que los reyes buscaran su propia gloria, toda la tierra pertenecía al rey. Pero el hombre quiso hacerse un nombre, olvidando el nombre sobre todo nombre. Una torre se levantó hasta los cielos, ladrillo sobre ladrillo, orgullo sobre orgullo. Entonces descendió el Altísimo, las lenguas fueron confundidas,
Los pueblos fueron dispersados, las fronteras fueron trazadas, las naciones caminaron sus propios caminos, pero hubo un pueblo, una heredad, un pacto. Jacob fue la porción de Yahweh, y de esa pequeña nación vendría el rey. Los siglos pasaron, los dioses de las naciones corrompieron la justicia, los débiles fueron olvidados, los pobres quedaron sin defensa. Entonces resonó la voz del Altísimo. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tuyas son todas las naciones. No habrá corona, no habrá imperio, no habrá trono que permanezca delante de ti. Roma llenó la tierra de estandartes cuando un emperador vencía. Despojaba al rey derrotado, le arrancaban la corona, le quitaban el manto, lo exhibían sin gloria. Toda Roma celebraba mientras el vencido desfilaba en vergüenza. Pero un día otro rey caminó, no llevaba una espada, llevaba una cruz. No marchaba hacia un palacio, marchaba hacia el Calvario. Ellos vieron un condenado, el cielo vio al rey. Ellos vieron debilidad, el Padre vio victoria. Ellos vieron una derrota, los cielos contemplaron el triunfo eterno, porque mientras el mundo contemplaba madero, Cristo despojaba a los principados, despojaba a las potestades, los exhibía públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién era realmente el derrotado aquel día? ¿El Hijo o los poderes que habían esclavizado las naciones? La cruz no era el fracaso del rey, era el tribunal donde fueron sentenciados los falsos gobernantes. El pastor recuperaba sus ovejas, el Hijo reclamaba su herencia, y Yahweh cumplía su promesa. La serpiente hirió su calcañar, pero el Cordero aplastó para siempre la cabeza del enemigo. Entonces el Padre habló, pídeme, y el Hijo levantó sus manos atravesadas, pídeme. Los cielos guardaron silencio, pídeme. Y el Padre respondió, te daré por herencia las naciones, los confines de la tierra serán tuyos. Toda lengua, toda tribu, todo pueblo, toda nación doblará sus rodillas, confesará tu nombre, porque no hay otro rey, no hay otro trono, no hay otro Señor.
Calvario hasta el trono. La historia jamás cambió. Las naciones siempre pertenecieron al Rey. Antes del tiempo, antes del sol, antes del canto de la creación, no hubo consejo que te formara, no hubo poder que te levantara. Tú estabas allí, eterno Yahweh, sentado sobre la inmensidad. Y cuando hablaste al vacío profundo, todo el cosmos oyó tu voz. Los cielos tiemblan, la tierra canta, las aguas obedecen tu voluntad. ¿Quién como tú entre los Elim? ¿Quién como tú, oh Yahweh? Rey sobre tronos y potestades, santo por la eternidad. Elohim sobre todos los Elohim, creador del cielo y del mar. No hay poder visible o invisible que se compare a tu majestad. Egipto vio tu mano fuerte, Faraón cayó delante de ti, los mares se abrieron en reverencia y el pueblo entero te vio reinar. No eran cuentos, no era ilusión, los dioses de Egipto fueron juzgados y sobre todos quedó revelado que solo Yahweh gobierna en verdad.
cielo